En primer lugar, quiero plantear la importancia y la necesidad de poder abordar la problemática que se genera a nivel jurídico con la evolución del crimen organizado a nivel internacional, a nivel nacional, y la necesidad de que el derecho, de que la ley dé una respuesta a esas nuevas demandas, que no son solo de la sociedad, sino que incluso tienen que ver con los propios organismos internacionales que se están abocando a la persecución de este tipo de delitos. Pero con respecto a esto quiero también señalar la importancia de no eludir lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a las normas del debido proceso, de las garantías constitucionales, del principio de inocencia, porque avanzar en el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados de la Nación es, sin lugar a dudas, conculcar esos principios constitucionales. Esto no lo decimos nosotros desde el Frente para la Victoria, Partido Justicialista, lo han dicho múltiples expositores que han pasado por los distintos plenarios y las comisiones que se llevaron adelante. Voy a hacer un breve raconto de algunos de los cuestionamientos con respecto a la cuestión constitucional que han hecho miembros destacados que pasaron por esta Cámara. La doctora Laura Calógero, vicepresidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, dijo respecto del proyecto que venía de la Cámara de Diputados: el derecho se asienta sobre la buena fe. La buena fe se presume en todas las relaciones, sobre todo en el derecho civil. Ahora bien, la mala fe la tengo que probar justamente, más allá de mi caso como ciudadana, porque soy una abogada nada más y condeno fuertemente la corrupción y la gente que se enriquece a través de esto y demás. También tengo que entender como abogada que he jurado defender la Constitución Nacional, que yo debo respetar el principio de inocencia porque corro el riesgo de que suceda la absolución de una persona que era inocente y yo, Estado, luego tenga que devolverlo, indemnizarlo, someterme a penalidades quizás más onerosas por una situación de injusticia. El doctor Wortmann Joffre, presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, dijo: considero que ya hay un modelo previsto. El artículo 23 del Código Penal prevé la posibilidad del decomiso e incluso, de manera excepcional, de que los jueces dicten medidas cautelares previas, es decir, si un juez tiene la presunción de que el bien va a desaparecer, de que lo van a ocultar, de que lo van a vender, puede dictar una medida cautelar. El artículo 23 del Código Penal lo faculta para eso. Lo que sucede es que los jueces no usan este instrumento. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas de las cuestiones que hemos escuchado a lo largo del debate que se ha dado en comisiones, de que en realidad era necesaria esta acción porque no había otra forma de poder incautar los bienes producto del delito, no es así, y que en realidad este Senado ha tenido la precaución de trabajar, yo entiendo que lealmente, para poder llegar a un proyecto que no conculque los derechos y garantías que establece la Constitución de la Nación Argentina. El doctor Gil Lavedra, coordinador general del Programa por la Reforma Judicial Justicia 2020, dijo: la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tantas veces se ha citado, lo que dice es que se puede disponer del bien por comiso, sin condena, cuando no se puede juzgar, es decir, cuando el individuo está prófugo, ha fallecido, ha reconocido los bienes, etc., pero no lo dice cuando sí se puede juzgar. En consecuencia, me parece altamente riesgosa
la posibilidad de incorporarlo de esta manera. Esta ley, dice más adelante, discúlpenme ustedes, o el que la hizo, es algo similar a un decreto de Videla, que le quitó los bienes a un montón de personas amigas mías, como al profesor Rigui, al doctor Basigalupo y al doctor Bergali. El doctor Ignacio Caferata Nores, en mi opinión personal, discúlpenme, coincido con todo lo que se ha dicho acá. Es un verdadero mamarracho por donde se la mire. Es una pretensión que en realidad me parece absolutamente descolocada. Es textual lo que estoy leyendo. Bastaría con tomar el artículo 23 del Código Penal, que establece los casos en los que se puede hacer un decomiso sin sentencia condenatoria y, si se quiere, ampliarlo un poquito. Pero eso ya está, ya se discutió y es ley. En la última parte del artículo 23 del Código Penal nosotros tenemos esto. Es decir, este Senado de la Nación ha tomado con absoluta responsabilidad este proyecto y entiendo que el proyecto que plantea el PJ federal es altamente superador al proyecto que viene de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, nosotros entendimos que conforme el artículo 231 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el juez podrá disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como medios de prueba, estamos frente a un instituto del derecho procesal penal que faculta a la autoridad judicial en determinados supuestos para proceder a la incautación del producto del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión hasta tanto se dicte sentencia definitiva. En relación a la legislación de fondo, quiero plantear algunas cuestiones que me parece que son importantes a tener en cuenta. El párrafo incorporado al artículo 23 del Código Penal por el artículo 6 de la Ley 26.683 dispone que en el caso de los delitos previstos en el artículo 213, tercero y cuarto, título 13 del libro segundo de este Código, serán decomisados de modo definitivo sin necesidad de condena penal cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen o del material o del hecho material al que estuvieran vinculados y el imputado no pudiera ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Es así como a través de esta modificación se habilitó por primera vez, esto es importante recalcarlo en nuestro ordenamiento penal, la posibilidad de decomisar o privar del dominio sobre determinados bienes a una persona sujeta a un proceso penal. Esto se hizo con una modificación ampliamente debatida por este Congreso de la Nación Argentina, propuesta del propio Poder Ejecutivo Nacional en el año 2011 y fue aprobada el 1 de junio del año 2011. Cabe precisar que a esta altura, en la normativa penal nacional vigente se prevén 4 formas de incautación de bienes. La primera, que tiene que ver con el secuestro en sus distintas modalidades, las medidas cautelares durante el proceso, que es de las que estaba hablando con anterioridad y que muchas veces los jueces no hacen uso de esta facultad que tienen, de esta herramienta jurídica que tienen, del decomiso conjuntamente a la sentencia definitiva y del decomiso sin sentencia condenatoria, como en el caso al que acabo de hacer referencia. Por otra parte, la Ley 20.785 y sus modificatorias regula en forma detallada la custodia y disposición de los bienes, según la naturaleza y características. La Ley 25.938 establece también en el ámbito del Ministerio de Defensa, Registro Nacional de Armas, que allí en ese registro se asentarán los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones, demás materiales
controlados, incluidos en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por las autoridades y demás organismos competentes. Otra ley que regula es la Ley 23.737 en su artículo 39, relativa a estupefacientes. Prevé que la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados y de los beneficios económicos a los que se refiere el artículo 30, agregando, entre otras disposiciones, que los bienes o el producido de su venta se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes. Asimismo, la Ley 26.247 de implementación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas prevé algo similar, tiene que ver con el artículo 25, todas las sustancias químicas tóxicas y sus precursores, así como las instalaciones destinadas a fines prohibidos por la Convención y la presente ley, serán decomisadas y o destruidas de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Convención. La Ley 26.348 establece lo mismo o algo similar con respecto a los automotores abandonados. Y cabe destacar también que a partir de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Ley 24.072, la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley 24.759, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolos Complementarios, Ley 25.632, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley 26.097, la República Argentina asume en todas ellas el compromiso internacional de avanzar en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito. Las experiencias comparadas han sido variadas y ninguna carente de polémica, porque han tenido que ver justamente con la conculcación de estos derechos de raigambre constitucional, de los cuales estábamos hablando anteriormente. Por este motivo, mediante este proyecto proponemos reformar el artículo 23 del Código Penal a fin de armonizar las prescripciones normativas relativas al decomiso de bienes con una nueva acción de extinción de dominio que se incorpore a través del que proponemos como artículo 23 bis al nuevo ordenamiento penal de fondo. Nosotros estamos planteando que la sentencia de extinción de dominio se dicte conjuntamente con la sentencia condenatoria del caso. Entendemos que el desapoderamiento debe hacerse de manera ágil y eficaz para determinados supuestos, pero por supuesto sin conculcar ninguno de los derechos de los cuales estábamos hablando y a los cuales estábamos haciendo referencia. Nosotros entendemos que es necesario tener en cuenta, y así lo hemos propuesto en la reunión de comisión, que esta acción de extinción de dominio se regule en el marco del proceso penal, siguiendo las reglas del procedimiento de la acción civil en el proceso penal, que se amplíen los delitos que habilitan esta nueva acción de extinción de dominio. Entendemos que para los casos graves y urgentes en los que se hubiere podido comprobar justamente la ilicitud del origen de los bienes o del hecho material al que estuvieran vinculados y el imputado no pudiera ser enjuiciado o por fallecimiento, por fuga, por prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, en estos casos se habilite la posibilidad de ordenar el decomiso definitivo sin necesidad de condena penal. Pero esto es excepcional, justamente para garantizar el cuidado y el respeto a las garantías que establece la Constitución Nacional. O sea que solo se podrá decomisar sin sentencia cuando el proceso no pueda continuar por rebeldía, ausencia o fuga de los autores.
Delitos para los cuales se habilita la acción de extinción de dominio o el decomiso anticipado. Los voy a enumerar. Drogas y narcotráfico, contrabando, corrupción de menores, promoción de la prostitución. Hablamos también de la explotación a través de la prostitución, de la trata de personas, otro de los delitos que preocupan a la comunidad internacional y a la República Argentina, revelación de secretos y base de datos protegidas. Hablamos también e incorporamos las estafas y defraudaciones, defraudación contra la administración pública, fraudes al comercio y a la industria, delitos de corrupción, cohecho del juez o fiscal, tráfico de influencias, el cohecho activo, es decir, el corruptor, los corruptores que deben ser incorporados sin lugar a dudas a esta acción de extinción de dominio, el cohecho de funcionario público internacional, la recepción y ofrecimiento de dádivas, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, el uso de información privilegiada, el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo, la manipulación del mercado y la intermediación financiera no autorizada, la corrupción financiera que genera verdaderos desastres desde el punto de vista económico y una afectación directa al pueblo y a la comunidad. Lo que ocurre con las empresas offshore, esto también lo planteábamos en la comisión, que esconden en guaridas fiscales el producto de la organización delictiva en materia de corrupción, en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas, en materia de tráfico de armas, de corrupción de menores. En línea con el nuevo proceso penal acusatorio, porque esto también debemos decirlo, tenemos un código penal acusatorio y no inquisitivo. No podemos legislar en contraposición a un modelo, a un sistema acusatorio como es este Código de Fondo de la República Argentina, y para evitar cualquier injerencia indebida del Poder Ejecutivo, el ejercicio de la acción de extinción de dominio, nosotros entendemos que tiene que estar en cabeza de la Procuración General de la Nación a través de la Dirección de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes ya existente y no del Procurador del Tesoro como se pretendía. Se asegura que desde el inicio del proceso se podrán dictar las medidas cautelares que se consideren necesarias para asegurar el posible decomiso o la extinción de dominio, es decir, se garantiza que el juez pueda dictar estas medidas cautelares para inmovilizar justamente los fondos productos del delito que se está persiguiendo, pero respecto del cual aún no existe una sentencia condenatoria. Se establece que cuando los bienes o patrimonio involucrados en el delito se encuentren offshore, se podrán cautelar bienes equivalentes en el país. Esto es muy importante porque muchas veces esos recursos, esos bienes al hallarse en extraña jurisdicción no son susceptibles de la acción persecutoria que puede llevar adelante el juez que inste la acción de extinción de dominio. Por ende, entendemos que habiendo bienes y patrimonios dentro de la República Argentina, en esos casos se pueda ir con una acción persecutoria sobre esos bienes. Se establece que la sentencia de extinción de dominio debe ser justificada específicamente y que será pasible de recursos de casación y recursos de revisión justamente para garantizar el debido proceso y que en otras instancias judiciales se puedan revisar las sentencias dictadas en primera instancia. Se establecen incluso derechos y garantías para el afectado por la eventual sentencia de extinción de dominio, previéndose su participación activa en el proceso, es decir, que pueda ejercer su derecho de defensa sin que se violenten sus garantías constitucionales. Y se establece, por último, la responsabilidad personal del juez, del fiscal y administradores por los daños y perjuicios ocasionados por la incorrecta administración o el deterioro de bienes si sus resoluciones fueran revocadas por ser claramente abusivas en otras instancias del proceso.
Por todos estos motivos, entendemos que este Senado de la Nación ha dado muestras de que hemos estado a la altura de las circunstancias. Entendemos que es posible que podamos unificar o que podamos votar en conjunto con el proyecto en general propuesto por el bloque del Partido Justicialista, el bloque Argentina Federal, y en ese sentido es el en el que vamos a votar en el día de hoy. Muchas gracias, presidente.